Bueno, vamos a seguir con la miniserie de nuestras convicciones fundamentales. Y la verdad es que estoy feliz de que no estamos predicando nada nuevo. Nada que en estos 2000 años de iglesia no se haya predicado una y otra vez. No estoy haciendo más, hermanos, que simplemente dictar doctrina evangélica clásica. Nada más que eso, nada más que eso. En mi primera exposición pusimos el cimiento del cimiento, lo más esencial, la suficiencia de las Escrituras. Aprendimos la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, que significa básicamente que no necesitamos para la salvación y la santidad nada más que las Escrituras, ni nada menos que las Escrituras. No necesitamos recurrir a la psicología, a la sociología, a la elocuencia, al carisma humano. Necesitamos solamente abrir las Escrituras y escuchar la todopoderosa voz de Dios. El mismo poder con el que Dios creó este mundo hablando de la nada es el poder por el que Él crea y sostiene la vida espiritual. No necesitamos nada más, pero no necesitamos tampoco nada menos que todo el consejo de Dios. Así que nuestra labor como iglesia es simplemente exponer las Escrituras y Dios hará todo lo demás. En cualquier contexto en que estemos, en todas las formas en las que Dios nos ordena predicar su palabra, es todo lo que tenemos que hacer. Es el resumen. Sencilla la vida cristiana, ¿no? En mi segunda exposición aprendimos sobre el propósito eterno de Dios. A ver, esto tiene que salir fácil. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? La razón por la que nuestra raza ha sido creada. Dios quiere de muchos hijos. Amén. Eso es lo que hubo, muy bien. Eso es lo que hubo en el corazón de la Trinidad antes de que existiera tan solo el tiempo, antes de que existiera el espacio. Dios el Padre es Padre eterno por naturaleza. No se revela a nosotros en forma de Padre. Él es Padre, es lo que Él es. El Hijo es Hijo eterno por naturaleza. Y ellos quisieron tener una familia de muchos hijos conforme a su imagen y semejanza con la que compartir la felicidad infinita y eterna en la que ellos siempre existieron en su gloria autosuficiente e inefable. Esa es la gloriosa razón por la que nosotros hemos sido creados. Hoy vamos a aprender acerca del reino de Dios. Y simplemente vamos a ver un mini estudio del reino de Dios. Mi objetivo principal es persuadirlos de que el reino de Dios, no sé qué dije antes, el reino de Dios es el tema de la Biblia. Es el tema de la Biblia. Y después voy a hacer algunas aplicaciones rápidas. Ahora, en mi predicación pasada les dije que el propósito eterno de Dios es el tema de la Biblia. Y ahora les estoy diciendo que el reino de Dios es el tema de la Biblia. ¿Cuál es la relación, hermanos? Que simplemente nuestro Padre, el Padre eterno que nos creó, es Rey. Él es nuestro Rey. Y Él es el Padre y el Rey, incluso del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos la Trinidad, hermanos, nosotros encontramos misterios maravillosos. Un solo Dios, tres personas. Todo lo que el Padre es, el Hijo es y el Espíritu Santo también lo es. Sin embargo, en la Trinidad hay autoridad y hay orden. El Hijo se manifiesta, se revela en la Escritura como eternamente sujeto al Padre. Y el Espíritu Santo como eternamente sujeto al Hijo y al Padre. El Padre es el Rey. Entonces la Escritura, cuando nos habla acerca del reino de Dios, no nos está hablando de un tema distinto al propósito eterno de Dios, pero lo está haciendo con un énfasis diferente, desde un punto de vista ligeramente distinto, recordándonos que nuestro Padre es el Rey. Es nuestro Padre, es nuestro Abba Padre, pero Él siempre será nuestro Rey. Vamos a modo de vuelo de pájaro, comenzando desde los Evangelios en adelante, comprobar que el reino de Dios es el tema de la Escritura. Comencemos
con Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Acá nos encontramos con Jesús principando su ministerio, y se nos dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Ahora, ¿de qué tratan las buenas noticias que Jesús comenzó a predicar en Galilea? Del reino. El tiempo se ha cumplido, este era su mensaje, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo que Jesús está diciendo, en otras palabras, y explicando el sentido teológico de las palabras de Jesús, es lo siguiente. Adán y Eva rechazaron el reinado soberano de Dios sobre esta creación. Adán y Eva fueron creados por Dios y para Dios, sujetos a Dios. Y Dios les dio órdenes. Dios se manifestó a ellos como Padre, como legislador y como juez. Ellos rechazaron a Dios y Dios judicialmente retiró su gobierno, bendito su protección de esta tierra. Dios se marchó abandonando nuestra raza a merced de Satanás. Y así este mundo se convirtió en lo que es ahora, una guerra de hombres que decidieron ser dioses, una guerra de dioses, en donde cada uno hace lo que quiere. Sin embargo, Dios prometió que un día Él enviaría a alguien que volvería las cosas a su lugar, que volvería a reordenar la creación, que volvería a sujetar todas las cosas en armonía con la voluntad de Dios. Alguien que recuperaría el reino de Dios, que traería a Dios de regreso una vez más a la tierra. Durante toda la historia en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ha estado esperando a ese Mesías, al esperado, aquel que vendría una vez más a restaurar nuestra raza, a disolver la maldición, a destruir al diablo, quien nos tentó y nos introdujo en este caos. Y Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. Es el momento en que las promesas se cumplan. Una vez más, Dios volverá a ser rey sobre esta creación. Una vez más, Dios descenderá a juzgar con justicia y con misericordia. Él vendrá a consolar a los pobres, a los arrepentidos, y Él vendrá a castigar a los impenitentes y a los rebeldes. Dios volverá a restaurar el paraíso una vez más. Ese es el mensaje, hermanos. Todo lo que tiene que suceder va a comenzar a suceder a partir de ahora, pero no termina así. El reino de Dios, el gobierno de Dios se ha acercado. Dios viene a traer juicio, pero hay un llamado. Este es el mensaje: arrepiéntanse y crean en las buenas noticias, decía Jesús. Dios tiene términos. Él tiene un llamado a la reconciliación. Los términos son el arrepentimiento y la fe. Si se arrepienten y creen, serán perdonados. Si se rebelan y rechazan el evangelio, hay juicio. Eso es esencialmente, hermanos, lo que Jesús predicaba. Ahora se nos dice que esto es lo que Él vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. No fue meramente su primer mensaje, es todo lo que Él predicó en Galilea. Es el resumen de su tema, de su predicación. Ahora vayamos a Lucas, capítulo 4, versículos 42 al 43. Y acá nos encontramos a Jesús afirmando que este evangelio, el evangelio del reino, el único evangelio que existe, hermanos, es el evangelio que Él simplemente predicaba en todos lados. Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes le buscaban, Jesús en pleno ministerio. Y llegaron a donde Él estaba y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Pero Él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Vean lo que dice: porque para esto yo he sido enviado. Para esto yo he sido enviado. Debo proseguir predicando el evangelio del reino de Dios,
en el resto de las ciudades porque para esto he sido enviado. Este es el objetivo de mi misión. En Lucas capítulo 8, versículo 1, un poco más adelante, nosotros vemos que Él toma a los 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles después, menos Judas, y de ciudad en ciudad Él sigue predicando el evangelio del reino de Dios mientras ellos lo acompañan. Y poco después Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con Él iban los 12. Acá nos encontramos, dice Lucas, con Jesús yendo de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, con sus 12 discípulos, predicando el mismo tema, el reino de Dios, el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2, un capítulo más adelante, nosotros vemos que entonces Él ahora envía a los 12 a predicar el evangelio del reino de Dios. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Cuál era el tema de los discípulos? ¿Qué es lo que ellos debían predicar? El reino. Lo mismo que Jesús predicaba. Y no es muy difícil, no hace falta ser un erudito, no es muy difícil aprender porque ellos iban con Jesús de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, escuchándolo predicar siempre el mismo mensaje, siempre el mismo evangelio, siempre las mismas explicaciones. El reino de Dios, el reino de Dios y el reino de Dios. Él no tenía otro tema. Lucas capítulo 10, un capítulo más adelante. Ahora vemos que Él crea un círculo un poco más amplio de 70 hombres a los que Él comisiona para ir delante de Él a las ciudades que Él iba a visitar, ya que no saben qué les pidió que predique. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan, les indicó el Señor, sanad a los enfermos que haya en ella y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, en los evangelios es siempre igual. Jesús, los discípulos, los 70, en las ciudades, en las aldeas, un solo tema, una sola predicación, el reino de Dios, el reino de Dios y el reino de Dios. Este era solamente su mensaje. En Lucas capítulo 16, versículo 16, 6 capítulos más adelante, Jesús afirma que desde sus días en adelante el reino de Dios será el tema que debe ser predicado. El tema. La ley y los profetas, dice Jesús, Lucas 16, 16, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora esta declaración es asombrosa por lo categórica, lo dogmática que es. Jesús resume el Antiguo Testamento de esta manera: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Ese era el tema del Antiguo Testamento, dice Jesús. Se hablaba de la ley y se hablaba de los profetas. Desde ahora en adelante, desde entonces, se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Explícitamente Jesús dice, a partir de ahora, el evangelio es el evangelio del reino de Dios, no de otra cosa. El evangelio no trata de otro tema. Este es el único contenido que se debe proclamar. Ahora veamos la enseñanza de Jesús. Jesús enseñaba de manera directa y también por parábolas. El sermón del monte es el sermón de sermones. Nunca se predicó nada semejante. El sermón de sermones, la predicación más grande del Señor Jesucristo. ¿Cuál creen ustedes que será el tema de Jesús en el sermón del monte? El reino de Dios.
comienza hablando acerca de las características de aquellos que son salvos, que tienen una relación con Dios, de los hijos de Dios. Versículos 2 y 3, Mateo capítulo 5. Y abriendo su boca les enseñaba, así es como él comenzó a predicar, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora déjenme abrir un breve paréntesis acá. ¿Por qué él dice el reino de los cielos y no reino de Dios? Es muy simple, pero algunos han tropezado acá. Cuando nuestros padres se rebelaron en Edén, Dios decidió retirar su actividad de gobernar, de proteger esta creación a ese lugar que la Biblia llama los cielos. Él abandonó a nuestra raza, Él abandonó a los ángeles que se rebelaron siguiendo a Lucifer, y Él restringió el ejercicio de su gobierno solo a los ángeles que no se habían rebelado y a los hombres que después de morir lo hicieron partiendo a su presencia, habiéndose arrepentido de sus pecados, habiéndose reconciliado previamente con Él. Y Dios abandonó la tierra. Entonces, en ese lugar que la Biblia llama los cielos, Dios reina. Dios, su presencia se pasea ahí, como se paseaba en Edén al principio. Él habla, Él enseña, Él se comunica. No sucede como sucede en la tierra, en donde un hombre pregunta: ¿dónde estás? Y hay silencio. Ahí nadie pregunta: ¿dónde está tu Dios? Su gloria es el sol de ese lugar. Jesucristo se encuentra a la vista y el alcance de todos los ciudadanos del cielo. Entonces, Jesús simplemente está diciendo a aquellos que sean pobres en espíritu, en este texto, aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados, en otras palabras, que hayan reconocido su necesidad, su miseria, son ciudadanos de ese reino de los cielos. Y cuando el resto de la Escritura nos afirma que el reino de Dios o el reino de los cielos viene, nos está diciendo que el gobierno de Dios que se encuentra ahora restringido al cielo está descendiendo a la tierra. Oh, hermanos, nosotros necesitamos espíritu de revelación esta mañana. Que el Señor abra los ojos de nuestro corazón. Cuando Jesús afirma el reino de Dios se acercó, Él está diciendo: se acabó. Dios ha venido a reclamar la tierra una vez más. La tierra no permanecerá en el caos, el desorden y la rebelión en la que existen ahora. El diablo no seguirá haciendo lo que quiere. Por eso Pablo afirma en Efesios capítulo 1, versículo 10, que Dios se propuso en Cristo reunir es volver a unir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una vez más, los cielos y la tierra, que nunca debieron haberse separado, volverán a ser uno. Habrá un mismo rey, una misma ley y un solo pueblo. Es por eso que en el mismo Sermón del Monte, capítulo 6, un capítulo más adelante, en el libro de Mateo, Jesús nos enseña a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Déjenme explicarles algo. Nosotros podemos dividir la cosmovisión bíblica de esta manera. Génesis 1 y 2, el reino creado. Génesis 3 en adelante, el reino caído. Desde Israel hasta el Señor Jesucristo, el reino parcialmente recuperado en la nación de Israel y perdido una vez más. Desde Cristo en adelante, toda esta era hasta la segunda venida, el reino avanzando en el poder del Mesías y el Espíritu Santo. Y finalmente en la segunda venida de Cristo, el reino consumado. Y Jesús nos enseñó a orar así: venga tu reino, que sea consumado tu reino. Señor, que tu reino avance, avance y avance en la tierra, y al final establecelo con autoridad. Que tu voluntad sea hecha en esta tierra tal y como ahora es hecha en los cielos. Ahora, hermanos, pueden imaginarse la euforia, la alegría, el gozo, la esperanza, la paz, la fortaleza que produjo en el corazón de aquellos que tenían oídos para oír, escuchar al Mesías mismo decir:
El tiempo se cumplió. No hay que esperar más. Los cielos han irrumpido otra vez en la tierra. Acá está el Rey. He venido a reclamar lo que me pertenece. Y entonces Él empieza a ejercer su autoridad, empieza a sanar a los enfermos, demostrando que el reino de los cielos comienza a invadir la tierra y a sanarlo todo. La maldición comienza a retroceder. Comienza a expulsar demonios. Los demonios tiemblan ante Él. Cuando Él llega a la zona en la que se encontraba el endemoniado gadareno, un hombre que estaba atado con cadenas, que vivía en un sepulcro, no lo podían tener, una legión de demonios residían dentro de él. Y este hombre comienza a correr hacia Jesús. Cuando lo ve, se postra ante Él y le dice: ¿qué tienes con nosotros? ¿Viniste a atormentarnos antes de tiempo? Con una sola palabra, Él daba su orden y los vientos le obedecían y la creación le obedecía. Con una sola palabra, Él podía resucitar a los muertos. El reino de los cielos se acercó. El tiempo se cumplió. Todo lo que tenga que suceder va a suceder ahora. Oh, hermanos, nosotros vivimos en una etapa gloriosa. Vivimos en la etapa en la que el reino de Dios avanza en el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De acá a un poco de tiempo, hermanos, como cantábamos, esto es lo que sucederá. Volviendo al Sermón del Monte, entonces, Jesús comienza enseñando acerca de las características de los herederos, los ciudadanos del reino. Después, Él comienza a enseñar la ley del reino. Si vos te convertías en cristiano en los tiempos del primer siglo, lo que iban a hacer después de enseñarte el evangelio del reino, ellos te iban a enseñar el Sermón del Monte. Era el libro de ética, la ley del reino de Dios. Entonces Jesús comienza a enseñar acerca del amor entre hermanos, acerca de la pureza sexual, acerca de un montón de cosas. Y finalmente, capítulo 5, versículo 33, Él resume su ley de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, este es el resumen de la vida cristiana. Debemos buscar que el reino de Dios sea establecido plenamente en nuestras vidas y nada más. Todo se trata de eso. Las parábolas de Jesús. ¿De qué habrá hablado por medio de parábolas? En Mateo capítulo 13, Mateo agrupa 8 parábolas. 8 parábolas. ¿De qué tratan esas 8 parábolas? Parábola número 1, parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino. Habla de la palabra del evangelio del reino y sus respuestas. Segunda parábola, versículo 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre, y sigue. Tercera parábola, otra parábola, versículo 31, les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Cuarta parábola, versículo 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura. Quinta parábola, versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Sexta parábola, versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Séptima parábola, versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Octava parábola, versículo 52, Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino. El reino y el reino y el reino y el reino, en sus enseñanzas directas y en sus enseñanzas indirectas por parábolas. Ahora hay 6 parábolas más en el libro de Mateo, en los capítulos 20 al 25. ¿De qué tratarán esas otras 6 parábolas? Adivinen.
Del reino. Mateo capítulo 20, versículo 1, porque el reino es semejante a un hombre, padre de familia. Capítulo 22, versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey. Y sigue, y sigue, y sigue. Hermanos, donde quiera que nosotros revisemos los evangelios, donde quiera que nosotros revisemos la enseñanza de Jesús, Él predicaba el evangelio del reino y Él enseñaba la ley del reino, todas sus parábolas trataban del reino, este era su único tema. Pasemos a Hechos de los Apóstoles. Muere Jesús en la cruz. Resucita el tercer día entre los muertos. Antes de ascender a los cielos para ser coronado y glorificado, pasa 40 días con sus discípulos. ¿De qué les habrá hablado durante esos 40 días? ¿A que no se imaginan de qué les habló? Hechos capítulo 1, versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Pero Señor, para un poco. 3 años nos tuviste de acá para allá, ciudad en ciudad, aldea en aldea. Desayuno, el reino de Dios. Almuerzo, el reino de Dios. Por la tarde, merienda, reino de Dios. Cena, reino de Dios. Para ahora, el reino de Dios. Señor, para un poco. ¿No tenés otro tema? 40 días después de lograr la gran redención en la cruz del Calvario. Háblanos de otra cosa. No hay otro tema, hermanos. Quiero que entiendan esto. No hay otro tema. Todos los temas de la Biblia deben ser entendidos bajo el gran título de el reino de Dios. De otra manera permanecerán inconexos, sin profundidad, sin sentido. Todo trata del reino de Dios. Cuando hablamos de la familia, ¿de qué hablamos? Hablamos del reino de Dios y de la voluntad y los propósitos del rey cuando Él diseñó la familia. Si hablamos del trabajo, ¿de qué hablamos? Hablamos del reino de Dios y de lo que el rey ordenó acerca del trabajo. Sea cual sea el tema que abordemos, todo tiene que ver con el reino de Dios. ¿De qué habrán predicado los apóstoles? Desciende el Espíritu Santo en Pentecostés. Miles se aglomeran para ver lo que estaba sucediendo. Pedro se levanta, predica el primer sermón de la primera iglesia, Hechos capítulo 2, versículos 33 al 35. ¿De qué habrá hablado Pedro? Así que exaltado por la diestra de Dios, haciendo referencia a Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Primero les explica qué es lo que estaba pasando. No estamos borrachos, como algunos decían. El Mesías ha enviado la promesa del Espíritu Santo. Y entonces él dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De qué está predicando Pedro acá? ¿Qué es lo que él está queriendo explicar a los judíos? Los judíos esperaban que el Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento, viniera y se sentara en un trono físico, visible, los librara del poder de Roma y les diera supremacía sobre el resto de las naciones. Eso es lo que ellos estaban esperando. Interpretaban al Mesías en categorías sociales y políticas. Sin embargo, Pedro dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor a mi Señor, dijo el Padre al Hijo, significa. Dios el Padre al Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y a continuación, versículo 36, él dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. ¿De qué estás hablando, Pedro? De que el Padre le dijo al Mesías, a Jesús, a su Hijo,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La predicación de Pedro era esta: el reino ahora ha sido dado a Jesús. El reino ahora ha sido dado al Hijo y el Padre se encargará de someter toda autoridad en obediencia a la gran autoridad del Hijo. Él es el Señor de la creación. Eso es lo que Pedro predicaba. Capítulo 8 del libro de Hechos. Viene la persecución. Muchos son esparcidos y van predicando el Evangelio. Felipe, diácono de la iglesia en Jerusalén, llega a Samaria. Milagros, maravillas, señales comienzan a suceder a través de él. Enfermos son sanados, los paralíticos caminan, los endemoniados son librados. Pero ¿cuál era el mensaje de Felipe? ¿De qué predicaba él? Pero cuando crecieron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hermanos, es siempre lo mismo. Este es un simple estudio, libro por libro, capítulo por capítulo, para entender de qué predicaba Jesús y los apóstoles. Hechos capítulo 19, tenemos el apóstol Pablo. Ya con años como un discípulo de Jesús, llega a Éfeso, se encuentra a unos semidiscípulos, les predica, se arrepienten, los bautiza, ora por ellos, el Espíritu Santo desciende. ¿De qué les habrá hablado Pablo? ¿Y de qué les continuó hablando después? Versículos 7 al 9. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo estuvo 3 meses predicando el evangelio del reino de Dios y se armó. En cualquier iglesia en donde por 3 meses se predica acerca del reino de Dios, va a pasar lo mismo. Se va a armar. Ante la autoridad solamente hay 2 opciones: la sujeción, la sumisión o el rechazo. Y esto es lo que sucede acá. Algunos finalmente se convirtieron en discípulos. Él encontró unos semidiscípulos que se convirtieron en discípulos y otros se rebelaron, maldijeron el camino y la predicación de Pablo y Pablo tuvo que apartarse de ellos. Hermanos, cuando este mensaje es predicado, cuando el reino de Dios es anunciado, hay algo que se tiene que romper dentro nuestro. O simplemente nos vamos a levantar contra este mensaje como animales salvajes. El reino viene y lo reclama todo. Lo reclama absolutamente todo. El reino no tolera ni siquiera el más mínimo grado de autonomía. El reino nos dice, no existe propiedad privada. Nada es tuyo. Ni siquiera vos te pertenecés a vos mismos. Tenés un creador y rey al que debés lealtad absoluta. La desobediencia es equivalente a la pena capital. Y el rey está severamente airado y hay un juicio que viene, un juicio tal que cuando se manifieste los hombres van a clamar a las montañas y a las rocas que caigan sobre ellos y los escondan del ceño fruncido del rey que viene a juzgar su creación. Pero este es un rey lleno de gracia y abrió un tiempo de perdón y él llama ahora a todo hombre en todo lugar al arrepentimiento y la fe. Oh, hermanos, no puede haber neutralidad ante este mensaje. No existen los simpatizantes cuando el evangelio, el único evangelio que existe, el evangelio del reino de Dios, es predicado. Oh, hermanos, qué necesidad de recobrar y recuperar y repredicar una vez más el evangelio del reino de Dios en nuestros días. Es una predicación que trae deleite a aquellos que aman al Rey.
pero que no la pueden sufrir, no la pueden soportar aquellos que solo vienen por los panes y los peces, aquellos que quieren la salvación, pero no quieren al Rey. Hechos capítulo 20. 3 años se quedó Pablo en Éfeso. Así comenzó, 3 meses predicando el evangelio del reino. De ahí en la escuela de uno llamado Tirano, donde por 3 años él estuvo predicando. Él predicaba y hacía discípulos, y los discípulos iban y predicaban, y así se plantó la iglesia en Éfeso. ¿De qué habrá predicado Pablo durante esos 3 años? ¿Cuál habrá sido su tema? Versículo 31. Él reúne a los ancianos, a los pastores, y les dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Versículo 25, ¿de qué habló? Por 3 años, de noche y de día, con lágrimas a cada uno. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo cambió un poco el tema. 3 años, reino de Dios. No hay otro tema. No hay. 3 años, el apóstol Pablo a las mismas personas, el reino de Dios, el reino de Dios, y el reino de Dios, y el reino de Dios. Hechos, capítulo 28, último capítulo del libro de Hechos. Pablo llega a Roma, preso, con libertad vigilada. Alquila una casa en Roma con un soldado romano custodiándolo 24/7, plantado al lado suyo. Versículo 23, esto es lo que sucedió, esto es lo que él comenzó a hacer desde Roma. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Desde la mañana hasta la tarde, otra vez, desayuno, ¿de qué hablaba Pablo? Reino de Dios. Almuerzo, ¿de qué hablaba Pablo? Reino de Dios. La merienda, Pablo, ¿ahora vas a hablar de otra cosa? No, el reino de Dios. Oh hermanos, oh hermanos, oh hermanos. Versículos 30 y 31, los últimos 2 versículos, así es como termina todo. Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, nos quiere mostrar cuál era el mensaje de la iglesia, cómo la iglesia primitiva cumplió con la gran comisión. Y así es como termina. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hermanos, es significativo que así termine el libro de los Hechos. Termina de manera inconclusa. El libro de los Hechos tiene un final abierto porque todavía se está escribiendo, hermanos. Todavía los hechos de la iglesia, en el poder del Espíritu Santo, se siguen escribiendo. ¿Qué es lo que debió haber hecho la iglesia? Lo mismo que hicieron los apóstoles. Deberíamos haber continuado predicando el reino de Dios hasta el día de hoy y hasta el final. Sin embargo, no es lo que sucede. Ahora, hermanos, hay 133 declaraciones acerca del reino de Dios en la Escritura. No vamos a verlas todas. Creo que es suficiente. ¿Los convencí de que este es el tema? ¿Está claro? Ok. Si no, seguimos con el reino. Ahora, hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque hoy no se predica acerca del reino de Dios. No es común escuchar esta predicación, en absoluto. Hoy se predica que la única condición para ser salvos es recibir a Jesús como Salvador. Y explícitamente, muchos dicen, y no es necesario someternos a Él como Señor para ser salvos. Para ser salvos debemos recibirlo como Salvador, reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador y nada más. Someternos a Él
Como Señor es algo alternativo. Algunos lo dicen de manera directa, otros son más sutiles. Algunos van a decir algo más o menos así. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Y de qué trata la vida cristiana? Bueno, primero debes reconocer a Jesús como tu Salvador y recibirlo. Después, poco a poco vas a empezar a apartarte del pecado. Y algún día, cuando tengas suficiente madurez, le vas a servir. Oh, hermanos, eso es falso. Si querés ser salvo, debes confesar a Cristo, no solamente como tu Salvador. Por supuesto que Él es nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por supuesto. Y hoy tampoco se predica bien acerca de Cristo como Salvador. Y ese va a ser el tema de mis próximas exposiciones. Vamos a repasar nuestros fundamentos sobre la justificación por medio de la fe. Pero hermanos, entonces se dice, recibilo como Salvador y después te vas a apartar poco a poco del pecado. No, hermanos. Cuando el reino viene, Él dice, o arrepentimiento absoluto, renuncia total a toda tu autonomía, o no hay salvación, o no hay perdón, o no hay misericordia. Este es un rey que no soporta medias tintas. Este rey es totalmente intolerante cuando Él reclama su autoridad. Él no permite insubordinación. No es que primero recibimos a Jesús como Salvador y después poco a poco nos vamos apartando del pecado. No, recibimos a Jesús como Salvador y como Señor y renunciamos absolutamente a todo pecado conocido. Si alguien dice, ok, de los 10 mandamientos que me das, yo voy a guardar 8 y los demás algún día los voy a obedecer, esa persona nunca se convirtió. Esa persona sigue en rebelión abierta contra el Señor, solo que tiene la soberbia y el atrevimiento de querer abusarse de la gracia de Dios, pensando que su gracia es la permisión, el permiso para continuar el pecado. Muchos han malinterpretado la gracia. La gracia como el permiso de un Dios bueno para que sigas viviendo en pecado. Falso evangelio que está llevando a incontables personas a la condenación. Así se predica un evangelio sin reino, una conversión sin consagración, perdón sin arrepentimiento, fe sin obediencia plena, salvación sin sujeción, bendiciones sin demandas, cristianismo sin cruz. Miren, déjenme explicarles cuál es la razón teológica por la que muchos rechazan explícitamente el evangelio del reino. Todo comenzó principios del siglo XX, comienzos de 1900, con un hombre llamado Cyrus Scofield, que nació en 1843. Este hombre comenzó a estudiar la Escritura de manera independiente de la historia de la iglesia, y así es como nacen las sectas. Cuando alguien dice, voy a descubrir verdades que nadie más vio antes. Dios va a hablarme a mí de una manera en la que no habló a nadie antes. Entonces, él llegó a la insólita conclusión de que en la Escritura tenemos 4 evangelios. El evangelio del reino para los judíos, el evangelio de la gracia para los gentiles, el evangelio del milenio y el evangelio que van a predicar los ángeles. Literalmente, si ustedes van a Mateo 5, 6 y 7, a las notas de la Biblia de Scofield, ustedes van a encontrar que él comenta diciendo, esto es la constitución del reino de Dios para Israel, no para la iglesia. Y esta es su creencia. Cristo vino a Israel. El rey fue rechazado. Entonces, plan B. Vamos a llamar a los gentiles a la salvación. Y el evangelio que será predicado a ellos, dice Scofield, es el evangelio de la gracia. Entonces a ellos hay que predicarles que reciban a Jesús como Salvador, porque Dios va a manifestar su gracia para con ellos. Y eso significa que si reciben a Jesús, no importa si después viven en pecado, mientras reciban a Jesús y vengan a la iglesia y conserven algunos parámetros morales, ellos son salvos. Oh, hermanos, eso es una herejía. Eso es una herejía.
ni siquiera es una falsa doctrina, es una herejía. Significa que si alguien cree ese evangelio, difícilmente se va a salvar. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Biblia de Scofield, simplemente el hombre ni siquiera era un teólogo, simplemente hizo algunas notas en su estudio personal y eso después comenzó a correr. Llegó a tener más de 2 millones de ventas. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XX nace el liberalismo teológico que empezó a negar la inspiración de las Escrituras y el sector más conservador empezó a trabajar de manera apologética contra los liberales. Y Scofield era un muy buen orador y él era conservador. Entonces los conservadores en su batalla contra el liberalismo dependieron de Scofield y de su predicación para contrarrestar el liberalismo y terminaron abrazando sus doctrinas. En Estados Unidos, la doctrina de Scofield llegó a enseñarse de manera normativa en las escuelas. Y casi todos los misioneros americanos que llegaron acá a Latinoamérica y pudieron tener congregaciones florecientes que vieron crecimiento, vinieron con la doctrina de Scofield. Ahora, ¿ven por qué? Lo que sucede a nuestro alrededor. El gran caos que hay. Así nació la doctrina del cristiano carnal. Doctrina que dice que existen básicamente 3 clases de personas. Hay folletos de esto, hermanos. Quizá algunos de ustedes lo leyeron. El inconverso, que no recibió a Jesús como Salvador. El creyente salvo, que recibió a Jesús como Salvador, pero todavía es mundano en muchas cosas. Y el creyente plus, el creyente premium, el creyente más especial, que decidió someterse a Jesús como Señor. Entonces él sí guarda los mandamientos del Señor y no vive una vida mundana. Recuerdo uno de mis trabajos, un líder de una de las iglesias principales de esta ciudad y un líder prominente ahí. Él comenzó a insultar, a quejarse, era regular. Y entonces yo lo reprendí. Le digo, vos sos líder, ¿qué estás haciendo? No podés hablar así. Ni aún se nombre, nos dice Pablo, ni aún se nombre. ¿Qué estás diciendo? Y él dice, sí, pero yo soy un cristiano carnal. Y de esa manera, a causa de esta falsa doctrina, él se consideraba cristiano, a pesar de no haber nacido de nuevo y vivir en pecado, solamente era un legalista que iba a la iglesia porque es lo que él creía que tenía que hacer, servía solo por temor de los hombres, pero porque alguien les predicó un falso evangelio de la gracia, ahora él se justificaba diciendo, yo soy un cristiano carnal. Tengo licencia para pecar, no voy a perder mi salvación. Porque yo recibí a Jesús como Salvador, estoy en la iglesia y sirvo. Oh, hermanos, hay en las iglesias gente atada a todo tipo de pecados, públicos y secretos. Algunos que se conocen y otros que nadie conoce. Y nunca cuestionan si nacieron de nuevo, si son salvos, si se convirtieron, porque el evangelio que recibieron fue tan superficial. Es por eso que muchos de ustedes se convirtieron después de décadas de estar en iglesias, cuando escucharon el evangelio del reino. Oh hermanos, y aquel que se someta a este rey, todo el poder del Espíritu Santo está disponible para vivir una vida de abundancia, de más que victoria, más que victoria. Hermanos, no es cierto que hay tal cosa como 4 evangelios en las Biblias. Ahora, si van a las Biblias de Scofield de hoy, lo sacaron. Tienen que encontrar las Biblias antiguas, la primera edición que ya no se imprime más, y ahí van a encontrar los 4 evangelios. En Hechos capítulo 20, versículos 24 y 25, Pablo dice, el evangelio de la gracia y el reino de Dios son la misma cosa. No son 2 evangelios. De ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia. Y eso es lo que él estuvo predicando en Éfeso.
Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino verá más mi rostro. Pablo dice, he estado predicando el evangelio de la gracia, e inmediatamente dice, he estado predicando el reino. No son dos temas distintos, no son dos evangelios diferentes. Simplemente el rey ha venido en gracia, porque es un rey lleno de gracia y de verdad. Y el rey en su gracia vino a hacer una obra de salvación. Y bendita la gracia de Dios, bendita la gracia de Dios, hermanos, que nos justifica, nos adopta, nos limpia, nos regenera, nos santifica, nos transforma, nos empodera. Pero es la gracia que da el Rey a aquellos que se someten completamente a Él. Es chocante, hermanos, lo que les voy a decir, pero no existe un solo versículo en la Biblia que diga que somos salvos si aceptamos a Jesús como Salvador. Búsquenlo, no hay uno solo. Obvio por supuesto que debemos recibir a Jesús como Salvador. Debemos recibirlo como todo lo que Él es. Dios, Rey y en todos sus oficios. Salvador, sacerdote, mediador. Recibimos a Jesús como todo lo que Él es. No podemos fraccionarlo, como Scofield creía. Te recibo y te reconozco en ciertos aspectos de lo que sos y haces y no en otros. Pero, hermanos, el énfasis era crean en el Rey Jesús y Él los salvará. Porque Rey es lo que Él es. Salvador es algo que Él hace. Él no nos creó siendo Salvador, Él se convirtió en Salvador, ¿entienden? Él hizo una obra de salvación, pero lo que Él es Rey. Salvador es un oficio y Él tiene muchos oficios. Rey es lo único que Él es, como Dios, como monarca. En Romanos capítulo 8, vamos a ver rápidamente algunos textos de lo que predicaban los apóstoles. Romanos capítulo 8, acá tenemos la condición para ser salvos. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Esto es lo que predicamos, este es el mensaje. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, hermanos, ¿qué significa confesar a Jesús como Señor? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Yo estoy ansioso porque en mi próxima predicación voy a predicar de Jesús y el propósito eterno de Dios, y la próxima, Jesús y el reino. Y ahí vamos a ver cómo Jesús, como Dios y hombre, se convirtió en el gran monarca de este universo. Vamos a ver su gloria desplegada, su logro, su humillación y su glorificación. Pero hermanos, en Filipenses 2, 6 al 11 nosotros tenemos el resumen, el cual, siendo en forma de Dios, a ver quiénes no saben de memoria, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Más alto no se puede. Y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Más alto no se puede, más autoridad no hay, no existe. Entonces, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Él. ¿Qué significa Señor? En griego, Kyrios, significa amo, monarca, soberano, jefe absoluto, rey. Hermanos, cuando el Padre coronó a Cristo después de su ascensión, en sus muslos, según Apocalipsis, se escribieron las siguientes palabras: Rey de los reyes y Señor de los señores. Autoridad absoluta. Nadie puede moverse ni a la izquierda ni a la derecha sin la autoridad de Cristo. Monarca absoluto, todos en los cielos
se postran ante Él y le adoran sin cesar. Y de acá a un poco de tiempo, lo mismo sucederá en esta tierra. Oh, hermanos, qué glorioso es nuestro querigma, nuestra predicación. Tenemos un rey, eso es lo que el Evangelio del Reino dice. Hay un rey, hay un trono, pronto se hará visible. Alguien hará justicia, alguien tomará las riendas de la humanidad, alguien gobernará sobre todo. Y es un rey digno de toda nuestra confianza, de toda nuestra devoción, de toda nuestra lealtad. Es un rey lleno de gracia, que ha abierto un tiempo de gracia y establece términos de reconciliación, arrepentimiento y fe. Un rey que dio su vida por su pueblo, un rey que compró a su pueblo rebelde al precio de su sangre. Oh hermanos, oh hermanos. Cuando alguien entonces confesaba esto es lo que predicaba la iglesia primitiva, que Jesús es Señor, estaba diciendo, Él es mi amo, Él es mi rey, Él es la máxima autoridad de mi vida, Él es mi jefe, yo soy su esclavo. ¿Cómo comenzaron los cristianos a denominarse a sí mismos? ¿Cómo se llamaban a sí mismos? Pablo, esclavo de Jesucristo, apartado para el Evangelio, llamado a ser apóstol. Pedro, esclavo de Jesucristo. Santiago, esclavo. Las traducciones al español dicen siervo, en griego es doulos, es esclavo. Esclavo de Jesucristo. Romanos capítulo 14, y si vivimos, para el Kyrios vivimos. Y si morimos, para el Kyrios morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ser cristiano significaba decir, el César que pretendía ser Señor de los señores no es el Kyrios. Hay un rey y su ley es suprema y mi obediencia es absoluta. Eso era ser cristiano, hermanos. Eso es ser cristiano. En Hechos 2:36, Pedro proclama a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor Kyrios y Cristo. Él es el amo. En Hechos capítulo 16, versículo 31, en Filipos, Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo, el Kyrios Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. 1 Corintios capítulos 1 y 2, porque no nos predicamos, 2 Corintios 4:5, Pablo resume su predicación, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Kyrios, como Señor. Y Pablo se refiere a las iglesias que eran formadas por esta predicación, ahora sí, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos las referencias en el Nuevo Testamento a Jesús como Señor y como Salvador, encontramos un balance chocante para los énfasis del día de hoy. 600 veces el Nuevo Testamento se refiere a Jesús como Señor. Solo 16 como Salvador. 600 veces como el Kyrios, como el Señor. Solo 16 veces como Salvador. En los Evangelios, 130 veces se refiere a Jesús como el Señor, 2 veces como Salvador. En Hechos, 170 veces como Señor, 2 veces como Salvador. En las epístolas de Pablo, 260 veces como Señor, solo 6 como Salvador. En el resto del Nuevo Testamento, 50 veces como Señor, 6 como Salvador. Hermanos, no se trata de poner a Jesús Salvador versus Señor. No se trata de eso, hermanos. Nadie me malinterprete. Una vez más, Señor es lo que Él es. Salvador es uno de sus oficios. Yo necesito ser salvado, pero
tengo que reconciliarme con alguien que no es meramente un salvador que vino a arreglar nuestros problemas con Dios. Es el Señor, es el Rey mismo, es Dios el Hijo mismo. Con Él tengo que arreglar las cuentas. Él es el que estableció términos de reconciliación. Él es el que murió por nosotros y en consecuencia, sobre la base de lo que Él hizo, ahora nos ofrece perdón, justificación y adopción. ¿Entienden, hermanos? Es por eso la diferencia de énfasis. Veamos muy rápido para terminar. En primer lugar, aplicaciones finales. No sé cuánto hace que estoy predicando. Vamos bien, me queda media hora. Muy rápidamente. En primer lugar, hermanos, como dije al principio, todos los temas deben ser entendidos a la luz del reino de Dios. Una vez más, reino caído, reino perdido, reino parcialmente recobrado y perdido una vez más. El reino avanzando en el poder del Hijo y del Espíritu Santo y el reino consumado al final. Todo debe ser entendido a la luz de este tema, que es el único tema de toda la Biblia. El propósito eterno de Dios y el reino de Dios son la misma cosa. De otra manera, cualquier otro tema que abordemos va a quedar disociado de la Escritura, inconexo. Pero cuando el reino de Dios es entendido, entonces ahora el eje está bien puesto en su lugar y los demás rayos estarán bien calibrados. Si no, nuestra vida cristiana será una superficialidad, donde el evangelio del reino no es claramente predicado. Todo es tan superfluo, todo es tan simple. Pero donde el reino de Dios es predicado, cada tema recobra su verdadero lugar, su verdadera fuerza, su verdadera profundidad. Hasta que alguien no entiende el reino de Dios, hermanos, qué difícil es. Qué difícil es. No se sujeta a las Escrituras, no se sujeta a las autoridades de la iglesia, siempre y cuando las autoridades de la iglesia estén sujetas a las Escrituras y prediquen las Escrituras. Pero hermanos, qué difícil, hasta que alguien no entiende el reino, no es un discípulo. Este es el único evangelio que produce cristianos, y un cristiano es un discípulo. Alguien que ha dedicado su vida en completa sumisión a comprender, vivir y enseñar las enseñanzas de Jesús. Entonces, pongamos el reino de Dios en su lugar y entendamos toda la luz del reino de Dios. En segundo lugar, hermanos, debemos examinarnos. ¿Están completamente sometidos al Rey o hay aspectos de su vida en donde ustedes reinan? ¿O hay algún espacio de su vida en donde ustedes se han dado, arrogado el derecho de hacer su propia voluntad? Porque si ese es el caso, ustedes no están en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? Para resumirlo en una oración sistemática. Es el gobierno de Dios sobre aquellos que libre y voluntariamente se han sometido a su autoridad. Y donde Él está, donde su reino está, hay salvación, hay bendición, hay protección. Si estamos bajo el Rey, estamos a salvo. Estamos bajo su protección, estamos bajo su guía. Hay algunos que tratan de vivir más o menos calculando para saber con cuánto les alcanza para ser cristianos. Viven llenando ítems en su conciencia al final del día. Oré, leí las Escrituras, evangelicé en esta semana, me reuní, fui a las reuniones, llegué más o menos de manera puntual, y si responden sí, aunque saben que hay cosas en su vida que no están bien, aunque saben que no viven en el primer amor, dicen, bueno, pero tengo que ser cristiano. Y lo demás puede esperar. O seré un cristiano carnal, piensan algunos. No, hermanos. No, hermanos. El Rey no quiere nuestra obediencia, quiere nuestro corazón. Si me aman, dijo Él, me obedecen. Se puede obedecer sin amor. No se puede amar sin obedecer. Él quiere nuestro corazón.
El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Significa, más no se puede. Amor supremo. No hay dos señores en el corazón, no hay dos lealtades, no hay ninguna competencia. Él ni siquiera es lo primero y después hay 2, 3 y 4. Él es lo único en mi vida. Mi único rey, mi único amante. Y no hay nada más en mi vida. Soy suyo y completamente suyo y no quiero ser de nadie más. Otros conciben la vida cristiana como quien paga un tributo a un rey para que lo deje tranquilo. Así que este territorio pertenece a un rey. Bueno, este rey pide un tributo. Ciertas buenas obras, asistencia a las reuniones y dinero. Si yo le doy las cosas que él me pide, entonces después de hacer esas cosas puedo vivir mi vida. Y puedo hacer las cosas que yo quiero. Falso, hermanos. Lo que el Evangelio del Reino nos dice es lo siguiente: no sos tuyo, no te perteneces. No existe la propiedad privada. Vos no sos tuyo. No se te está pidiendo que le des algo a Dios. Todo es suyo. Mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor. Se te está diciendo que lo reconozcas, que aceptes las cosas tal y como son. Que te sometas a la realidad, que lo aceptes, y si lo rechazás, Él seguirá siendo tu Señor. Y aun cuando estés en el infierno, Él seguirá siendo tu Señor. Es lo que Él es. No pagamos un tributo a Dios para que Él nos deje tranquilos. Lo amamos. Lo amamos. Queremos estar con Él. Queremos andar con Él. Su ley es nuestra delicia. Su ley es nuestra delicia. Juan dice: si alguien nació de nuevo, sus mandamientos no son gravosos. No es un chaleco de fuerza, es mi delicia. Amo al rey. Este rey es un rey que tiene cicatrices. El único rey que volvió a su trono con sus manos horadadas, con su costado abierto. Oh hermanos, un rey tan digno que estamos desesperados por complacerlo, por agradarlo. Su amor nos constriñe tanto que no podemos tolerar la idea de desagradarlo. No podemos sufrir tan solo pensar en no corresponderle. Él es digno. Aun si nos enviara al infierno, querríamos servirle. Aun si no obtuviéramos nada de Él, ninguna bendición, aun si no nos perdonara, Él es digno. Ese es el corazón de alguien en quien el reino de Dios ha llegado. Y sin embargo, lo que más nos constriñe es que este rey ha abierto sus manos liberalmente sobre estos hijos pródigos, que sale a recibirnos con abrazos y con besos, con absoluto perdón. Un rey que es capaz de quitarse su túnica de justicia perfecta y regalárnosla. Oh hermanos, el que tenga oídos para oír, oiga. Examínense a ustedes mismos. Si alguno se halla viviendo en tibieza, hoy debe arrepentirse. Ante el reino de Dios no puede haber neutralidad. Este rey no puede soportar la tibieza. Este rey es fuego consumidor. Él es celoso. Él ama con mucho celo. Y Él reclama con mucho celo. Y Él no puede soportar que juguemos con Él. Entonces arrepiéntanse y hoy una vez más coronen esa cabeza que por nosotros fue coronada de espinas. Oh, bendita cabeza. Y aquellos que todavía no recibieron a Jesús como Señor, no se engañen. Si Él no es tu Señor, entonces Él tampoco es tu Salvador. No es posible. Estás perdido. Y puede que no hayas estado haciendo más que aumentar tu condenación domingo tras domingo y año tras año. Pero hoy, qué gracia hay que se te llama a salir de las sombras de la hipocresía y venir a la luz. Y si estás listo para humillarte y postrarte ante Él y confesar tus pecados y tu necesidad de perdón, el Rey está acá.
listo para recibirte, listo para perdonarte. Pero Él no aceptará menos que todo tu corazón. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, pero Él sí despreciará un corazón que todavía no es contrito y humillado. Humíllate hoy ante el Señor. No es fácil. Él es el Señor de los señores, es el Rey de los reyes. Todos van a humillarse ante Él. Un día vas a humillarte ante Él. Un día todos van a conocer tu vida secreta. ¿Qué sentido tiene? Es un rey que vio todo en tu corazón, que sabe todo de vos y todavía te ama. Un rey que vino a morir por vos, un rey al que tu vida le importa tanto que nadie lo puede explicar. ¿Cómo ama? ¿Cómo ama? Humillate hoy entonces. Y finalmente, hermanos, prediquemos el evangelio del reino. Digamos, hay un rey y su reino se ha acercado. Proclamemos lo que el rey ha hecho y sus términos de reconciliación. Y hermanos, debemos reevangelizar a la iglesia hoy con el evangelio del reino. Si esto sucede, si pudiéramos reevangelizar a la iglesia, va a suceder que se va a armar un caos, pero el Señor va a limpiar su iglesia. Los que no quieren al rey van a levantarse contra el rey. Los cristianos van a ser consolados, muchos van a ser salvados, pero el Señor va a volver a proteger, a limpiar y a embellecer a su iglesia. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Oh Señor, oh Dios, tu reino llegó a nuestras vidas. Oh bendito Rey, tu reino llegó a nuestras vidas. Viniste no para condenarnos, sino para rescatarnos. Oh Señor, a poner en orden nuestras vidas, a que volvamos a vos. Oh Señor, 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 gracias por habernos perseguido como lo hiciste. No podemos entender, Señor, cómo un rey con tu gloria y dignidad, que no tienen límite y no tienen final, una gloria tal que aún los serafines más excelsos no se atreven a mirarte, pero hayas venido a rogarnos a nosotros que nos arrepintamos de nuestros pecados, que rindamos nuestras vidas, que arrojemos las armas de nuestra rebelión, porque no querés nuestra muerte y destrucción. Oh, qué Dios hay como vos, que se deleita en la misericordia y se duele del castigo, que no quiere la muerte de sus enemigos. Qué Rey como vos, que nos buscaste todos nuestros días, que una y otra vez hablaste en lo secreto de nuestro corazón, que una y otra vez nos llamaste, que peleaste y luchaste contra nosotros para conquistarnos. Y hoy te reconocemos, Señor. Y cada vez estamos más asombrados, más heridos, más arrepentidos, más enamorados. Oh Señor, Señor, Señor. Tu ley es nuestra miel. Tu voluntad es nuestra comida. Tu amor es nuestra felicidad. Tu gracia, Señor, es todo para nosotros. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Nos rendimos juntos a tus pies.
Estamos desesperados por llegar al final de este camino y encontrarte. Señor, queremos alabarte juntos ahora.